es un placer estar aquí y un orgullo recoger este premio. Hace más de 30 años yo era una joven periodista que trabajaba en un programa de sucesos, un programa que casualmente tenía una dirección básicamente compuesta por mujeres. Y empezamos a ver en aquel programa que nos llegaban asesinatos de mujeres que no eran un suceso que sucede, no era una catástrofe natural ni un accidente de tráfico, era un asesinato que tenía un patrón de comportamiento. En general las mataban cuando acababan de separarse o habían anunciado que se separaban, y decidimos de una forma estrictamente profesional, ¿no?, separar aquella información. Dijimos, esto no puede estar en el batiburrillo de los sucesos de cada día, esto tiene un fenómeno que nosotras no sabíamos, éramos jóvenes, aunque algunas habíamos tenido hermanas que nos habían facilitado libros y nos había puesto unas gafas moradas que nos permitían ver el fenómeno, pero sí intuíamos que aquello había que darle un tratamiento especial, ¿no? Y de una manera absolutamente inesperada nos convertimos en el contador oficial, porque entonces no había contador oficial de víctimas mortales de la violencia de género, ni se le llamaba así, ni se le llamaba siquiera así. En aquel momento los asesinatos de las mujeres no llenaban las páginas nobles de los periódicos, ni los programas nobles de las televisiones, estaban en las páginas de sucesos, y las mujeres encontraban una rendija donde contar sus historias en los programas de testimonios. Acababan de nacer las televisiones privadas y había muchos programas de testimonios despreciados como programas de marujas. Allí era donde las mujeres iban y contaban su vida, sus historias. Allí fue Ana Orantes a contar los 40 años de maltrato que había sufrido en un matrimonio terrible, ella y sus hijos. Había decidido separarse hace un año, después de 40 años de matrimonio, y allí en la nueva plaza pública, que era la televisión, contó su calvario. La exposición en la plaza pública de su calvario le costó 13 días después la muerte, como es conocido, ¿no? Su exmarido ya, con el que compartían una sentencia de divorcio disparatada, la misma vivienda, una planta para él, una planta para ella, la esperó, la roció de gasolina, le prendió fuego y la mató. Ana Orantes fue un antes y un después, un aldabonazo extraordinario que movió a los poderes públicos, que le dio visibilidad a las mujeres que, como las pioneras de Cabas, estaban ahí señalando el camino, diciendo, aquí está pasando esto, ha pasado siempre, pero ahora lo podemos identificar. Y empezó a moverse en las instituciones todo aquello que hizo posible que en diciembre de 2004 se aprobara la Ley Integral de Violencia de Género, pionera en el mundo con todos sus defectos, pionera absolutamente en el mundo, en diciembre de 2004, por unanimidad de todo el Congreso de los Diputados. Esa rara avis en este momento, ¿no? Se aprueba. En 2007 se aprueba la Ley de Igualdad. Empieza a moverse lo que es la arquitectura institucional, pero todos sabemos que una cosa es la igualdad legal y otra muy distinta, lo saben mejor que nadie las asociaciones que trabajan con mujeres, y otra cosa la igualdad real. Pero esta ventana de oportunidad que se ha abierto en España con leyes pioneras, pero también en otros países del mundo, es una ventana en términos históricos muy pequeña, muy pequeña. Es de apenas 20 años, si contamos desde el Me Too en Estados Unidos, que es, digamos, que el reloj a cero en muchos países, es que hace del 18 ahora 7 años. Una ventana de oportunidad histórica de mover de verdad el patriarcado, la desigualdad, que efectivamente comienza en la educación, sigue a lo largo de toda la vida y tiene su máxima expresión, como decía el delegado, en la violencia mortal. Empezar a moverlo. Esta pequeña ventana de oportunidad histórica está provocando la reacción que estamos viendo, el movimiento reaccionario brutal que estamos viendo contra los derechos de las mujeres, con la demonización del feminismo y, lo que es más peligroso, con el convencimiento de los más jóvenes de que el feminismo va contra los hombres.
una ventana de oportunidad muy pequeña en términos históricos, pero si hemos construido un lego durante siglos en el que mucha gente estaba convencida de que la mujer solo era un cuerpo disponible, efectivamente, pero no, la mujer no es solo un cuerpo disponible, ni los hombres son solo un puño o un pene descontrolado. Es que para desmontar ese lego nos necesitamos todos. Y en solo un par de décadas de avance se ha generado una reacción porque realmente el feminismo mueve cosas muy fundamentales, claro. Mueve el reparto de todo. El reparto de todo. Y cuesta dejar de tener privilegios, cuesta dejar de tener un lugar preponderante en la sociedad. Pero tenemos muchos aliados hombres y los necesitamos. A mí lo que más me preocupa de este momento es comprobar que hay muchos hombres jóvenes que viven el feminismo como una amenaza. Tenemos que repensar cómo llegar a los jóvenes, pero repensarlo en serio, porque han tenido la mayoría de ellos la misma educación que nuestras hijas, y nuestras hijas no van a dar un paso atrás. Las mujeres de mi generación y las mayores nos hemos criado con una dosis de miedo en el biberón, pero a las siguientes las hemos educado diciéndoles que eran libres, iguales que su compañero de pupitre, que su compañero de facultad, que su compañero de puesto de trabajo. Y eso es imparable. Es decir, la igualdad, yo creo que la buena noticia, a mi juicio, es que es imparable. No lo van a consentir. Nuestras hijas, a las que hemos educado en libertad y sin miedo, no lo van a consentir. Pero para desmontar este lego nos necesitamos todos y hay que repensar cómo llegamos a esos chavales que viven el feminismo como una amenaza. Hay que repensar y necesitamos a los hombres, que son nuestros aliados, que sean más activos y con su configuración del mundo, con su lenguaje, sean capaces de llegar a esos chavales, a esos chicos, que todos los docentes con los que hablamos, lo comentábamos antes, nos dicen asustados que casi no pueden plantear el tema de la igualdad, de la igualdad, de la igualdad. Pese a todo, creo que el camino que se ha recorrido hasta aquí, aunque nos parezca, porque las cifras son dramáticas, porque está esta reacción brutal enfrente, porque queda mucho camino, porque hay que desmontar muchas piezas del lego, el camino que se ha recorrido es extraordinario, muy importante. Y España ha tenido hasta ahora, afortunadamente, gracias al trabajo callado de las diputadas que en los años 80 ya manejaban en el Congreso propuestas contra la violencia de género, de las asociaciones que desde mitad de los 80 fueron tan activas. Por cierto, no se puede hablar de igualdad en un sitio como este, en un día como este, si tiene cabas problemas de financiación para la asistencia jurídica y psicológica. Porque si no, es que quedamos a tomar unas cañas, pero no nos tomamos en serio esto, claro. No podemos estar haciendo grandes discursos si hay necesidades tan básicas donde más se necesita, que es en el cuerpo a cuerpo con las mujeres. Y ahí están las asociaciones, muchos ayuntamientos, la tarea callada de muchos profesores, que no es visible como la mía, pero que son ellos los que han ido por debajo moviendo el cambio, porque el feminismo ha avanzado siempre así. Hay una ola muy visible, luego parece que no ha pasado nada, que fracasa, se sumerge y por debajo va cambiando el mundo. Y va cambiando el mundo para todos, mejor para las mujeres y mucho mejor para los hombres también. Muchas gracias.